Muy bien, pues vamos a compartir acerca de los últimos tiempos. Vamos a compartir acerca de que el Señor Jesús está por venir y es muy importante que nosotros podamos entender algunas cosas que están sucediendo, algunas cosas que están por suceder, pero es muy importante que siempre nuestras vidas estén firmes en la fe en Jesús. Mire, como dice la escritura en el capítulo 12 de Daniel. Daniel capítulo 12 habla acerca de unas cosas interesantes, proféticamente hablando, de los últimos tiempos. Si empezamos a leer desde el versículo 1, Daniel capítulo 12, versículo 1, vamos a encontrar lo siguiente. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, dice la escritura, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, es decir, desde la creación, desde que la tierra fue habitada por el hombre hasta entonces. Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y dice la escritura, sigue diciendo el versículo 4, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y dice la escritura, el versículo 5, y yo Daniel miré, y aquí que otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? 7. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Dice versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espera y llegue a 1335 días. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Bien, así es que hemos dicho ya que no es tan sencillo entender las profecías, sobre todo hablando de las profecías de los últimos tiempos. Pero aquí hay dos cosas muy interesantes. Una de ellas es que está hablando de cuando todos sean llamados ante el juicio del gran trono blanco, y dice la escritura, unos se levantarán para perdición y otros se levantarán para bendición. Y está hablando quizá del futuro de los que iban a ser salvos y de los que iban a ser rechazados por causa de que ellos mismos rechazaron a Jesús. Ahora,
Pero particularmente me quiero enfocar en el versículo 4. Usted puede leer en su casa una y otra vez este capítulo y va a encontrar ahí cómo también la escritura está hablando acerca de los tiempos de la tribulación y de la gran tribulación. Cuando dice la escritura que desde el momento en el que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, está hablando de cómo el anticristo estará haciendo un pacto de paz con Israel y con todo el mundo y tendrá tanta virtud, es decir, tendrá tanto impacto lo que el anticristo haga, que durante 3 años y medio causará paz, pero causará también que los judíos o que los israelitas estén tan confiados en él, que este personaje tendrá acceso aparentemente al último templo que el pueblo de Israel estará construyendo una vez que el anticristo se manifieste. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel quiere construir el templo donde hay un área reservada para el Islam. En la misma ciudad de Jerusalén hay un área en donde los israelitas y los judíos y los historiadores dicen que en ese lugar fue construido el templo de Salomón y que ahí mismo fue reconstruido el templo y que ahí mismo fue construido el templo de Herodes, del cual el Señor Jesucristo habló diciendo eh, que si era derrumbado en 3 días lo levantaría, pero no hablaba físicamente del templo, pero hablaba de su cuerpo, es decir, de que iba a ir a la cruz, iba a resucitar al tercer día. Así es que esa área que donde el pueblo de Israel quiere construir su templo para regresar a hacer los sacrificios que fueron ordenados desde Moisés, es un área protegida que está a cargo de, no de los judíos, pero de los árabes, del Islam. De hecho, hay una mezquita del Islam ahí mismo. Así es que es imposible que bajo acuerdos normales como los que ha habido y se han intentado hacer por muchos años, el Islam pueda, acceda permitir a Israel que haga un templo ahí, sobre todo un templo de Yahweh, de Jehová o de Yahvé, cuando ellos proclaman a un Dios que es contrario al Dios eterno. Así es que esto es imposible. Y antes que el Islam o que los árabes quisieran, y no me refiero tanto a los árabes que quizás son descendientes de, eh, bueno, sabemos que los árabes son descendientes también de Abraham. Recuerde que Abraham no solo tuvo a Isaac, tuvo a Ismael y tuvo otros hijos. Pero hay un grupo de árabes, sobre todo los árabes que son los dueños del petróleo, que acaban de hacer un pacto de paz con Israel. Pero hay otro grupo de árabes, es decir, sobre todo los que viven en las regiones de en Gaza, los que viven en Irán, los que viven en Irak, los que viven en Asiria, todos este grupo de personajes que también son descendientes de alguna manera de otra de los antiguos, son los que quieren destruir a Israel, quieren que Israel sea desaparecido de la tierra. Así es que es imposible que haya un pacto, un arreglo, algo que pueda permitir que Israel construya un templo en donde está ahora resguardado por el Islam. Ahora, antes bien que el Islam o los que practican el Islam y los que tienen esta posesión permitieran que Israel pudiera construir eso, antes bien ellos quieren que Israel les entregue Jerusalén. Es decir, es imposible ahorita. Así es que cuando venga el anticristo, él causará con tanta virtud que todos entren en armonía y que de alguna manera u otra, no tanto con autoritarismo ni como con una dictadura, pero de alguna manera causará inconcebiblemente ahorita, pero en ese tiempo causará que todas las decisiones que sean tomadas aparentemente van a ser a favor de Israel, para que Israel pueda entrar en paz con los palestinos, con los árabes, con todos los pueblos que lo rodean, que puedan construir su templo,
para que pueda cumplirse la profecía que habla en Daniel y que habla el Señor Jesucristo en Mateo y en Lucas acerca de que se estará haciendo un continuo sacrificio en el templo y después será quitado ese continuo sacrificio. El anticristo mismo, ahora manifestando al mismo Satanás, entrará en el templo y se proclamará como Dios. Y entonces, dice la Escritura, habrá algo que le llaman la abominación desoladora. Es decir, no solo infringirá en el templo, sino causará una blasfemia en contra de todo el pueblo de Israel y en contra de sus creencias religiosas, y él mismo en el mismo templo se erigirá o se levantará como Dios para que todos le adoren. Y entonces el Señor Jesucristo dice, cuando esto suceda, le dice al pueblo de Israel, huyan. Bien, así es que también podemos encontrar esto en Daniel. Esto no es tan fácil de comprenderlo. Afortunadamente, nosotros creemos que la iglesia, los creyentes nacidos de nuevo, estarán con Cristo ya en el cielo, es decir, el Señor Jesucristo ya habría venido por su iglesia, la iglesia habría de ser quitada y entonces se manifestaría el anticristo. Pero hablando o regresando al versículo 4, dice la escritura que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y la ciencia se aumentará. Muchos utilizan esta expresión en Daniel, acompañada con otros versículos de la escritura, para definir la ciencia como una señal. Mire, eh, cientos de años atrás, Daniel escribió estas palabras, antes, cientos de años atrás, antes de Jesucristo. Pero de Jesucristo al siglo pasado, al año 1900, pues prácticamente pasaron 1900 años, digámoslo así en términos generales. Quiere decir que desde la creación hasta el año 1900 prácticamente han pasado, digamos que 5900 años. En 5900 años, prácticamente los avances de la ciencia, de la manera en la que los hombres empiezan a descubrir las virtudes de las leyes naturales, realmente fueron muy pequeñas. Antes creían muchos en la antigüedad que la tierra no era redonda, aunque Isaías habla acerca del círculo de la tierra, aunque Jesús habla acerca de, en un mismo tiempo, tres tipos de personas con diferentes horarios. Y esto significa, esto no puede ser si la tierra es plana, esto solo podía ser si todos teníamos diferentes horarios habitando en un globo terráqueo. Y el Señor Jesucristo dice, dos estarán trabajando, uno será tomado y el otro dejado. Digamos que están trabajando a las 8 de la mañana. Dos estarán en cama, durmiendo, uno será tomado y otro dejado. Seguramente estamos hablando de las 10 de la noche. Es decir, ya van dos horarios diferentes. Dice, dos estarán moliendo o haciendo trabajo, es decir, quizá para comer, quizá a las 12 del mediodía, es decir, diferentes horarios. Y no hay manera de que hubiera diferentes horarios solo por causa de que la Tierra es redonda y gira sobre su propio eje y gira alrededor del Sol. Pero esto no se descubrió hasta muchos cientos de años después. Pero del año 1900 a la fecha, la ciencia ha incrementado en gran manera. Antes había carros que eran estirados por animales, por bestias, pero después del año 1900 se inventaron los autos de gasolina. Recuerde que la Primera Guerra Mundial ya había aviones. El hombre aprendió a volar a través de las máquinas, es decir, con los aviones.
Y no fue hasta prácticamente los años de 1960 en donde empezó a haber un, un incremento en la ciencia de forma destacada, cuando se empezaron a inventar los satélites, los cohetes para salir al espacio exterior, etcétera. Pero si hablamos de la ciencia, que es como una señal acerca de los últimos tiempos, pues prácticamente ha habido avances en décadas muy importantes desde el año 1900. Y quizá muchos podrían estar confundidos acerca de cuándo era o cuándo sería que el Señor Jesucristo iba a regresar. Pero en el año 2000, a partir del año 2000, han sucedido cosas extraordinariamente exponenciales. Es decir, si del año 1900 al año 2000 hubo mucho crecimiento y mucho aumento de la ciencia, pero ese aumento fue gradual. Bueno, del año 2000 a la fecha, el crecimiento ha sido exponencial. Es decir, si antes el crecimiento fue gradual, desde el año 2000 a la fecha, ahora ha sido exponencial. Se ha incrementado de una manera tan grande. Pero lo más interesante de esto es que hay quienes dicen, sobre todo los científicos y todos los que observan y todos los que hacen análisis y todos los que están viendo acerca de cómo está conduciéndose el futuro y la tecnología. Hay quien dice que en los próximos de 2 a 3 a 5 años, desde años atrás, empezó a surgir una teoría. Y bueno, una teoría, aunque se empezó a implementar, pero que tenía un objetivo, y esto le llaman inteligencia artificial. Seguramente usted conoce robots, que son mecanismos que son manejados de manera automática en las empresas de maquila, en donde se arman automóviles, en donde se arman en seres domésticos, en donde se maquilan, se arman cosas. Ya existen robots que están controlados por computadoras y hacen las actividades, soldan, pintan, arman, hacen cosas muy específicas y no son con figuras humanas, son como brazos, son como eh, cuestiones que están en grúas, de una manera sistemática, porque algo que sucedió en la revolución industrial fue que las personas ya no hacían de manera artesanal los productos, sino que se empezaron a hacer en serie. Y después el hombre aprendió a que si los podían hacer de una manera similar, es decir, prácticamente iguales, podrían hacer una línea de producción de tal manera que podrían ahorrarse en tiempo y en esfuerzo de las personas. Y después, no solo sustituyeron a los artesanos, sino que se introdujeron las industrias, pero quizá tiene 40 años atrás que los robots empezaron a aparecer. Brazos robotizados, mecanismos robotizados, pero hoy en día hay tanta y una gran variedad de sistemas mecánicos robotizados. Pero a partir de unos cuantos años atrás, y esto fue a partir del año 2000, empezaron a aparecer otro tipo de robots. Y estos robots no son mecánicos, son cibernéticos. De tal manera que se empezaron a inventar robots que hacían procesos computacionales sustituyendo las actividades de los hombres, por ejemplo, procesos contables, en donde hay contadores que hacen procesos contables, estados financieros, estados de resultados a través de computadoras. Bueno, pues ya hay robots que hacen todos estos tipos de procesos, leen facturas, imprimen facturas, analizan facturas, etcétera, 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 y toda una serie de procesos robotizados a través de computadoras. Pero también surgió, y ya se está utilizando mucho, pero surgió también después del año 2000, algo que se le llama la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, a diferencia de los robots mecánicos y de los robots cibernéticos, que ellos hacen de manera automática y sistemática lo que se les dice que haga, lo que se les programa a través de computadoras que hagan. La inteligencia artificial empieza a aprender.
a través de los procesos, empieza a evolucionar y empieza a generar propias decisiones. Y aunque ahorita vemos, por ejemplo, que hay este tipo de inteligencias de alguna manera limitadas, pero ya están fusionando. Seguramente usted conoce algunos nombres muy interesantes, como, bueno, no quiero decirlos para no decir marcas, pero ya hay empresas muy importantes que le han puesto identidad, nombre a sus inteligencias artificiales. Bien, para no hacer el cuento largo, hay quienes dicen que de 2 a 5 años la inteligencia artificial será tan avanzada que prácticamente podrá tomar decisiones como una persona, como un catedrático, como un científico, como un empresario, como una persona común y corriente. Sabemos que la tecnología se ha introducido también a los hogares. Sabemos que lo que le llaman ahora la red 5G es una red en donde la información puede fluir muy rápida, pero el día de mañana van a salir otro tipo de redes en donde prácticamente va a haber cosas que no se conocen hoy en día, pero que la ciencia está dando o está siendo catapultada, es decir, lanzada hacia un crecimiento tan grande. ¿Qué causará que la misma tecnología o la inteligencia artificial empiece a superar la inteligencia del hombre y empiece a gobernar, empiece a regular, empiece a considerar cosas en lugar de los hombres? Hemos visto películas como donde las máquinas y los robots se convierten en señores, en dueños de la humanidad. Y empezaron a salir de esas películas hace 20 o 30 años, pero ahora se están volviendo realidad. ¿Y por qué le comento esto? Porque Daniel lo habla y lo habla como una señal de los últimos tiempos. Pero hay quien dice, de los escatólogos, los que estudian las profecías, que cuando la Biblia habla acerca de que la ciencia se aumentará, prácticamente está hablando de inteligencia artificial. Es decir, de cómo los sistemas, cómo lo cibernético puede causar y dirigir y gobernar y regular las mentes de las personas. Y esto, aunque ahorita no lo podamos entender, mañana hay quienes dicen que de 2 a 5 años esto se incrementará de tal manera que prácticamente todo estará conectado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se acuerda que la Biblia habla acerca de la marca de la bestia, que nadie podrá comprar y vender si no tiene la marca? Pero yo me pregunto, ¿cómo podría ser este control? Pensándolo a cómo es el sistema actual, pues hay muchos países que ni siquiera los pueden ver a los pobladores. ¿Cómo podrá hacer esto? Bueno, de aquí a 2 a 3 a 4 a 5 años, la ciencia, lo cibernético, la inteligencia artificial se incrementará de tal manera que prácticamente todos podrán ser observados, vistos, conocidos en un abrir y cerrar de ojos. Así es que el Señor Jesucristo viene y viene pronto. Yo estoy creyendo, yo he hablado que hay muchos que piensan que el Señor Jesucristo puede venir ya o puede venir en 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Hay quienes creen que el Señor Jesucristo no va a venir después del 2030, sino cerca del 2028, desde la época actual hasta el 2028, 2029, 2030. Así es que es muy importante que avancemos en participar de la fe. Si ahorita, como es el mundo, ha causado que la incredulidad y que los sistemas de pensamientos de este mundo ahoguen la palabra,
impiden que la palabra, que la fe pueda manifestar la gloria de Dios en la vida del creyente por causa de la incredulidad, por causa las falsas, las huecas sutilezas, los sistemas de pensamiento han causado tanto estrago en los creyentes nacidos de nuevo. Pues si el creyente nacido de nuevo no pone sus ojos en Jesús y persevera en la palabra, no hay otra ciencia. Es decir, déjeme le pongo en perspectiva. Usted y yo no podríamos entender cómo funciona una computadora, excepto que fuéramos científicos o fuéramos los que diseñamos las computadoras, cómo funcionan los chips y cómo funcionan las tarjetas y cómo funcionan los programas. Es algo muy complejo. Pues la ciencia será tan compleja, pero será tan cautivadora que causará un engaño total en la población. Así es que, aunque nosotros mentalmente no podemos luchar contra eso, solo Dios tiene la sabiduría y la inteligencia más alta. Así es que perseverando en la palabra y manteniéndonos firmes en la fe, impidiendo, cerrándole las puertas a la incredulidad, podremos permanecer fieles hasta el fin para no ser engañados. Mire, vamos a terminar leyendo la escritura en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nuestra esperanza no está en la tecnología, nuestra esperanza no está en el dinero, nuestra esperanza no debe estar en el futuro promisorio. Somos personas, hay jóvenes que están formando familias, hay jóvenes que están formando, se están casando, están poniendo sus ojos en tener hijos, en tener casa, hay adolescentes que están pensando en estudiar, es decir, la vida sigue, pero es muy importante que no nos ahoguemos con esos proyectos. Esos proyectos son importantes y debemos de seguir adelante en ellos, pero no debemos ahogar la fe, la palabra del Señor a través de esas intenciones humanas, porque nuestro propósito no es solo vivir en este mundo como los demás, como lo hicimos antes de Cristo o como lo hemos hecho antes, pero hoy más que nunca en estos últimos tiempos tenemos que ser persuadidos por la palabra y no por la vanidad y no por el materialismo, ni por el miedo, ni el error, ni la mentira o el engaño, pero tenemos que perseverar. Así es que dice la Escritura, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por causa de Jesús y de su resurrección, ahora somos justificados y tenemos una esperanza. Recuerde que la esperanza es una intensa anticipación del bien, es una expectativa de la benignidad de Dios que está delante de nosotros en el futuro, pero que ya nos fue concedida y que nosotros estaremos caminando en esa bendición. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ti y para mí. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ti y para mí. Así como tu espíritu no puede ser contaminado por el pecado porque está sellado por el Espíritu Santo de la promesa, porque el Espíritu de Cristo es uno contigo, así nuestra herencia es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ti, para mí, para los que creemos en Jesús. ¿Para quién? Para todos los que creen. ¿Hay acepción de personas? No, pero solo es a través de la fe de Jesús, de creer en Jesús como Señor y Salvador. Recuerda, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, ahora es también importante que recordemos que, bueno, fíjese cómo dice el versículo 5. Dice, esta herencia reservada para nosotros en los cielos, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hay quienes proclaman el poder de Dios, hay quienes proclaman que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios tiene cuidado de ti, que Dios tiene cuidado de mí, hay quienes
proclaman, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pero no creen la palabra. Y aquí dice el apóstol Pedro, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora es importante que recuerde, aquí va, que este mundo es adverso, que este mundo va hacia un sentido. Y si nosotros vamos de acuerdo a este mundo, entonces no nos daremos cuenta y seremos engañados. Pero nosotros vamos en el sentido que la palabra del Señor nos enseña. Y mire, fíjese cómo va a terminar esto. Dice 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Salvación implica algo íntegro, completo. Hemos sido salvos en nuestro espíritu, por eso tenemos un espíritu nuevo, pero también nuestra alma y nuestro cuerpo pueden manifestar la salvación, la salud, el bienestar, la libertad de los hijos de Dios por causa de la palabra, a través de la fe. Bien, y dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra fe a prueba, mucho más precioso que el oro, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero se prueba con fuego. Recuerde que el oro se purifica cuando se mete al fuego para sacar las impurezas. Dice, así vuestra fe sea hallada alabanza, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora, aunque ahora no lo veáis con los ojos físicos, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bien, y dice, los profetas profetizaron, los profetas de la antigüedad profetizaron de esta gracia que es en Cristo Jesús destinada para ti y para mí. Y ellos inquirieron, investigaron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, es decir, la bendición de lo que Cristo obtuvo por ti y por mí en la cruz del Calvario, pero fue a través del sufrimiento. Recuerda que Jesús tenía puesto delante de él, el gozo estaba puesto delante de él, de tal manera que sufrió la cruz. Dice, ok, ahora voy a regresar aquí y con eso terminamos. Dice, para que puesta a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifiesto Jesucristo, cuando sea puesta a prueba vuestra fe. ¿Cómo es que está la fe es puesta a prueba? Pues este sistema de pensamientos de este mundo dice, vamos para allá, pero la palabra de Dios dice, para allá no es para acá. El mundo dice enfermedad, la palabra dice salud y bienestar. Así es que hay resistencia, hay adversidad y las personas que caminan en este mundo o que no creen, aunque sean cristianas, no creen correctamente, te están poniendo obstáculos, están hablando en contra de ti, te están humillando, pero no lo están haciendo conscientemente porque están siendo utilizados para humillar la palabra, para humillar la fe, para blasfemar en contra del Señor. Así es que nosotros no debemos sucumbir y mucho menos simpatizar y mucho menos discutir, porque donde hay discusión, donde hay celos y contención, ahí se manifiesta toda obra perversa. Así es que tenemos que ser muy diligentes, porque este mundo es un mundo adverso, pero en Cristo tenemos la victoria, ya somos victoriosos, ya somos la justicia de Dios en Cristo, ya somos sanados, ya somos totalmente perdonados. Así es que tenemos que permanecer y que nuestra fe tiene que ser probada. Si tu fe no es probada, entonces estás caminando hacia el mundo. Este mundo te dice azul o este mundo te dice negro y la fe te dice blanco. Este mundo te dice caos y la fe te dice victoria. La palabra del Señor te dice victoria. Así es que cuando tú caminas en lo que la palabra del Señor dice, tu fe está siendo probada y así como dice aquí que el oro se purifica con el fuego, tu fe está siendo probada por la adversidad, por los sufrimientos en este mundo. Y sufrimientos no habla de estar enfermo y de sufrir escasez y de sufrir problema tras problema y que te manipulen, porque hay creyentes que porque tienen sus ojos puestos en los hombres, quieren
cumplir las cosas de los hombres y simpatizan con ellos y quieren quedar bien y son rechazados, son avergonzados. A fin de cuentas, solo la benignidad de Dios es la que, solo Dios es el que es bueno. Solo lo que Dios nos entrega en Cristo Jesús, lo que ya nos ha concedido por gracia, tiene que ver con lo bueno, con la bondad, con el amor, con la paz, con la bendición. Así es que es muy importante que a pesar de la adversidad, nosotros permanezcamos firmes para que permanezcamos en la palabra y no cedamos, porque el día de mañana que la ciencia sea tan poderosa, y estoy hablando de la inteligencia artificial y de todo este tipo de cosas en donde las personas van a ser tan manipuladas, tú y yo necesitamos estar firmes para poder combatir la incredulidad y para poder permanecer firmes, fundados sobre la roca. Sabemos que el amor de muchos se enfriará y dice la escritura que el Señor dice, hallará fe en la tierra cuando Él venga. Pero aquí estamos firmes en la palabra y todos los creyentes tenemos una oportunidad, porque más son los de este mundo en cantidad que los creyentes. Así es que los campos están listos para la siega. Y de alguna manera o de otra, Dios nos dará sabiduría y Dios, bueno, Dios ya te dio sabiduría, pero pedimos que esa sabiduría alumbre tu entendimiento para que hayas la manera de estar compartiendo con los demás, no a través del terror, no a través del pánico. Sí puedes hablar acerca de que el Señor Jesús viene. Sí puedes hablar acerca de que hay una eternidad para el hombre. El hombre con Cristo va a una eternidad de bendición al cielo o en la presencia de Dios, y el hombre sin Cristo va a una eternidad separado de Dios al infierno. Pero todo mundo tiene la oportunidad hasta antes de que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, en donde los que estén aquí después de que la iglesia sea tomada tendrán una segunda oportunidad o tendrán una oportunidad para convertirse, pero será a costa de sus vidas y será muy difícil en medio de tanta engaño, tanta oscuridad y tanta mentira. No imposible, pero será muy difícil. No permitamos que nuestros compañeros, amigos, seres queridos corran con esa suerte. Hablemosles de Cristo, invitémoslos, invitémoslos a que se integren, a que escuchen la palabra, para que también la bendición de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario alcance sus vidas y alcance las vidas de sus familias. En el nombre de Jesús. Padre, gloria, honor y alabanzas para ti. Bendito seas por siempre. Gracias por tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu amor con que nos has amado, por tu obra terminada, completa y perfecta. En tu nombre, Señor Jesús, podemos declarar con seguridad y con certeza lo que tú nos has enseñado en tu palabra. En el nombre de Jesús, declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, amén.